Entonces ya, como decía, les envié un correo para mencionar el intercambio entre clase y ayudantía la próxima, el lunes 14 y el miércoles 16. Ok, esto es la clase precedente. En la clase precedente hemos pasado harto tiempo con unos ejercicios complejos de la exit ticket y entonces hemos justo empezado, pero lo vamos a revisar a ver el concepto de dualidad. Entonces, la idea es que vamos a considerar operadores, fijámonos en esta definición de la vez precedente, consideramos el espacio de operadores lineales entre V, un espacio vectorial, y el campo de números, R o C. ¿Ya? Entonces eso se llama el espacio dual, el espacio de todos los operadores lineales entre V y R, ¿ya? Que también uno puede escribir V' es igual a LVR, y donde se ocupa esta notación L cursivo, W para decir, denotar el espacio vectorial de operadores lineales entre V y W. Y después hemos visto que se pueden interpretar, acá voy a borrar todo eso que era parte de la clase pasada, que podemos, si tenemos una base canónica, o sea, consideramos en Rn la base dada por los vectores usuales, que tiene una coordenada 1 y las otras 0, podemos considerar también en el espacio dual los vectores línea en vez que columna, y del mismo tipo, que tienen una coordenada 1 y las otras 0, y el rol de estos es que describen aplicar este operador lineal con que tienen estas matrices con una línea y n columnas. Aplicarlas a un vector simplemente me va a dar la componente número j. Entonces uno puede interpretar que también en espacios abstractos, el dual de un espacio abstracto, los elementos determinan una coordenada y uno puede, si tengo esta función desde V en R, puedo considerar que me dice de cuánto me estoy moviendo en una dirección, ¿ya? Esto puede ser una de las interpretaciones, porque uno mira los conjuntos de nivel de esta función, me separan el espacio y cada punto del espacio está en un conjunto de nivel que me da una coordenada, me describe el valor de una coordenada en el espacio V. Entonces puedo interpretarlo como coordenadas o como componentes de un vector si es que ya fijé una base canónica. Y hay esta dualidad entre las dos bases canónicas, esta base del dual que acabo de describir y la base del espacio Rn inicial o primal se llama a veces para contrastarlo con el dual. Y vale que cuando tomo el número j de la base del dual y lo aplico al vector kappa de la base canónica, lo que hace es que me da la coordenada j de este vector. Entonces, o 0 o 1, y es 1 solo cuando el kappa y el j son iguales. Entonces, puedes condensar toda esa información diciendo que es igual a esa delta j kappa que hemos encontrado antes también. Que delta j kappa, les acuerdo, es tiene valor 0 si j es distinto de kappa y 1 si j igual a kappa. Ok, entonces lo que si uno considera las matrices asociadas en cualquier espacio de este tipo LVW, puedo considerar coordenadas, poner coordenadas en V y en W según sus dimensiones y puedo encontrar una base, ya ocupando las matrices de con estas, si fijo esta base V y W,
de V y de W. Ay, acá no estoy bueno para borrar con cuidado. Ya, las bases de V y W fijo dos bases. Acá cualquier operador es únicamente identificado con una matriz de las dimensiones correctas. Número de líneas igual a la dimensión del espacio de partida y número de columnas igual a la dimensión del espacio de llegada. Y esta matriz ahora si considero las matrices que tienen una entrada 1 y todas las entradas 0, estas son exactamente una base de este espacio. Uno puede verificar que son independientes y que si a este conjunto independiente le sumo una matriz más, bueno, esta otra matriz tendrá tendrá componente 0 y componente no 0 y será combinación lineal de las precedentes, ¿ya? Entonces, la matriz es de ese tipo con una entrada 1 y las otras 0. Representan una base, un conjunto linealmente independiente de cardinalidad máxima, o sea, una base del espacio de matrices que me determinan elementos de LVW. Y si acá V tiene dimensión n y W es simplemente R, o sea, tiene dimensión 1, entonces acá tengo de nuevo estas matrices 1 por n. Y sigue que la dimensión del espacio dual, ¿ya? Que es la dimensión, en este caso, L de VR, ¿ya? Del espacio de los operadores lineales entre V y R, tiene la misma dimensión que el espacio V. ¿Ya? El dual tiene la misma dimensión que el espacio primal, el espacio sobre el cual está definido este dual. ¿Okay? Esto era lo de la que hemos visto un poco la clase pasada. Y acá de nuevo, en abstracto ahora, si fijo una base de V, V1, Vn, uno podría considerar la base canónica sobre el espacio R o C, o sea, la base que cualquier número real o complejo es un múltiplo de 1. Ya es la base canónica del campo visto como espacio vectorial, es simplemente el elemento 1. Bueno, eso no sé por qué, creo que es parte de como conectado con la página precedente. ¿Ya? Eso es el caso de si perdón, acá me confundí, pensé que tenía que ver con, no me acordaba el orden de decir la cosa. ¿ya? Entonces, esto era el caso precedente cuando tengo L de V y W, y acá fijo una base, y acá fijo una otra base. Y respecto a estas bases, en este caso tengo una base V1, Vn y el otro una base canónica, y acá entonces el LVW, cuando acá tengo R o C, esto corresponde con las matrices con una línea y n columnas. ¿Ya? Entonces, dimensión igual a n. ¿Ya? Eso era si uno se preguntaba, pero ¿cuál base voy a tomar en el espacio de llegada? Puedo tomar la base canónica. Y ahí directamente veo la dimensión que es igual a n a la dimensión del espacio V. Y puedo definir, próxima parte, puedo definir la base dual como antes. ¿ya? Si tengo una base en el espacio V, los V kappa, puedo definir elementos de V' que son una funcional lineal. Es suficiente saber lo que hace aplicado a vectores de una base. ¿Ya? Entonces defino Vj de V kappa igual delta J kappa y decir que esto vale para todo kappa igual 1n. Esto determina V'J
como elemento como funcional lineal desde V en R o en C. ¿Ya? Suponamos que seamos con coeficientes reales, por ejemplo. Esto determina VJ, así que he determinado con estas relaciones de acá en verde, he determinado unos elementos que uno puede verificar fácilmente que son linealmente independientes y son del número correcto, ¿ya? Y justamente si miro la identificación de V con Rn, estas son corresponde a la base dual de Rn en las mismas coordenadas, ¿ok? Entonces, en abstracto tengo también una definición de base dual. Son una base y se llama base dual de V'. ¿Ok? Bueno, entonces hemos hablado de bases para espacio dual. Y justamente ahora el próximo paso es ver cómo uno cambia base. Si no le gusta la forma de un operador, cambia base. ¿Cómo? ¿Cómo que se hace? Dado que hablamos de bases duales, tengo una base en el espacio V, la base dual. La pregunta puede ser, si hago un cambio de base en V, sale otra base en V. Tiene otra base dual. ¿Cuál es la relación entre la base dual antes y después de cambiar coordenadas? ¿Okay? Esta es la pregunta que miramos. Cambio de coordenadas para V', donde tomo la base dual correspondiente a un cambio de coordenadas en V. Entonces, acá uno siempre va y ve, se acuerda qué significaba fijar coordenadas. Significaba que tengo una base inicial. Cualquier elemento de V tiene sus coeficientes respecto a esta base. Se escribe como combinación lineal con los coeficientes. Así que estos coeficientes forman un vector de Rn y identifico este enupla de números, esta enupla de números con el vector mismo V, ¿ya? Conociendo una vez fijada la base, V1, Vn. Entonces uno ahora cambia base, tiene la base inicial que era una primera base y una base final, que significa que, digamos, cómo los conecto con una matriz de cambio de base, ¿ya? Entonces lo que vale es que la matriz me dice en esta nueva base qué coordenadas tienen los vectores de la base inicial, ¿ya? Entonces acá M y J son multiplicado por WI y sumado. Estas son números multiplicados por vectores y me da un otro me recompone el vector VJ en términos de los W, ¿ya? La suma es sobre el J acá es fijo y la estoy sumando sobre I, sobre el índice I entre 1 y N. Bueno, si sé cómo se expresan los VJ, entonces sé también cómo cualquier vector, si conocía los CJ, ahora cuáles son los nuevos CJ, ya que los llama gamma, ¿ya? Los componentes del mismo vector de antes respecto a la nueva base, simplemente cada vez que en esta fórmula aparece VJ, le sustituyo esta otra fórmula de acá y me aparece una suma sobre WI. Entonces, eso ya lo conocen, o sea, lo voy repitiendo para que nos acordemos y veamos un poco cómo se compara con el caso del dual, ¿ya? Entonces, acá me da la suma sobre IJ entre 1 y N, sumados todas las parejas de IJ entre 1 y N, sumo todo esto y la suma de CJ, MIJ, WI, ¿ya? Entonces, si acá, bueno, quizás lo ideal era escribir la suma sobre I y después la suma sobre J, ¿ya? Porque acá le puedo poner una paréntesis y esta suma sobre J, CJ, M y J es el coeficiente gamma, el coeficiente del V del mismo vector de antes respecto a la nueva base. Entonces, el vector de coeficientes nuevo es igual al vector de coeficientes viejo por esta matriz M y J. Es nada particular. Y lo que vale, importante como
tener cuenta de eso un poco para compararlo después, que las columnas de M corresponden a las coordenadas del VJ. ¿Ya? Si para el VJ encontraba sus coordenadas respecto a la nueva base dado por los W, ¿ya? De cada VJ, las columnas de M, acá me está diciendo el índice de línea cambia, pero el índice de columna J es fijo, ¿ya? Entonces acá me dice que esto es como la columna J de M, la columna J de M forma las coordenadas de VJ respecto a la nueva base. Esto era otra manera de acordarse el significado de la matriz M. ¿Ok? Y entonces ahora pasamos al dual y como decía antes, miramos bases, todo se mira cómo que se traduce para las bases duales de las precedentes, ¿ya? Bases duales. Ya uno en el espacio dual puede fijar su base independiente del espacio primal, pero para conectarlos, para ver un poco cómo uno pasa la información, miramos cómo cómo cambian las coordenadas en las bases duales. ¿ya? Entonces acá hay la definición de la base dual, de la base de la correspondiente a los vectores V. Entonces tengo que VJ dual, el elemento J de la base dual, aplicado a al vector V capa, me da un número y este número es 0 o 1. Ya es delta J capa, dependiendo si J es igual a capa es 1, si no es 0. Ya, entonces ahora, como antes, uno puede proceder como antes, un elemento ahora del otro espacio lo escribo con sus coordenadas AJ respecto a esta base del espacio V'. Tengo de nuevo una nueva base, o sea, en el espacio, mismo espacio, pero con la base W capa. Esta tiene una base dual, W', W' aplicado a W capa es igual a delta I capa. Y ahora pasa, dado que estas son dos bases, esto forma una base y esto forma una base de V', ¿ya? Entonces existen coeficientes acá, tales que los elementos de la base dual antes se expresan como elementos de la base dual nueva. Y acá hay una matriz y quiero saber esta matriz que la llamo N y J temporáneamente. Quiero saber qué tiene que ver con la matriz M que me daba el cambio de base antes. ¿Ya? Quiero saber estos coeficientes, expresarlo en términos de M. Y esto lo puedo hacer ocupando estas relaciones de ser base dual. Entonces lo que voy a hacer es intentar aplicar el W', el W' que está bien adaptado con los W capa, ya acá con los W capa está súper bien adaptado. Pero para compararlo con el VJ necesito aplicarlo a los V capa, ¿ya? ¿Y qué pasa si lo aplico a los vectores V capa? El V capa lo puedo expresar como antes con respecto a la matriz M, con la matriz M respecto a la base dual. No, la base dual, perdón. A la base W, ¿ya? Entonces, cada V capa se expresa acá fijo, el capa es fijo, hago la suma sobre el otro índice, J, ¿ya? Y esta es la definición de MJ capa, ¿ya? Aplico la definición de la matriz M, que es la matriz de cambio de base. Y ahora, acá hay números, combinación lineal de los W, y esto es un funcional lineal, W', así que puedo escribir que esto es igual a la suma sobre J de MJ capa, y después tengo WI', WJ. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ese valor? Acá puedo ponerle J porque no importa el nombre que doy al índice, ¿ya? Y me da que W', WJ es delta IJ, ¿ya? O sea, esto es o 0 o 1
y puede ser 1, solo sobrevive si, si el I es igual al J. ¿Ya? Y acá pongo de nuevo capa, ya, perdón. ¿Ok? Entonces, hay un solo de los J que sobrevive, solo J igual a I. ¿Ya? Entonces acá me da M y capa. ¿Ya? Entonces, M y capa, ¿qué es? Es aplicar W' y al V capa. Me da M y capa. ¿Ok? Y entonces, con esta información, ahora puedo, sé esto de acá y sé esta nueva parte. Entonces, puedo ahora comprender cómo se puede expresar, o sea, puedo encontrar desde un otro punto de vista una expresión así. ¿Ya? Entonces, ahora veo el VJ primo V capa. Esto sé por la propiedad de ser dual. Base dual me da delta J capa. Acá tengo a causa de la expresión, de la definición de N. La matriz N era la matriz tal que VJ es igual a suma de WI, N y J, definición de N. Y ahora aplico lo de arriba, ¿ya? Entonces, acá me sale, acá es donde aplico la parte de arriba, la propiedad que conecta M con base dual, ¿ya? Y entonces, cuando tengo WI' V capa, como arriba, acá escribo M y capa, ¿ya? Entonces, acá, en el final de todo eso, me da que VJ' V capa es igual a NIJ M I capa sumado sobre I. Y esto lo interpreto como un producto línea por columna, ¿ya? Entonces, MI capa, ¿ya? ¿Cómo funcionaba el producto línea por columna? Ya cuando digo A por B, matrices, entrada IJ, perdón, entrada I capa, no, me confundí, J capa. A por B, entrada J capa, era, si uno lo escribía, suma para I igual 1 hasta N, de las líneas de A, línea J de A, entonces A, índice J lo tengo fijo y el otro lo cambio, es I, puede cambiar, y después B, fijo la columna, entonces B I capa, ¿ya? Entonces es AJI, BI capa, ¿ya? Acá tengo un poco un problema porque es como NIJ, MI capa. El I, acá el I aparece una vez a la derecha y una vez a la izquierda, y acá no. Entonces es un poco un problema. Entonces debo escribirlo en términos de la matriz transpuesta para que el I aparezca en uno de los términos por un lado como segundo índice y no el otro como primer índice. ¿Ya? Entonces si escribo en términos de M transpuesta, me doy cuenta que este producto, esta suma de cosas sobre I es igual a la entrada M transpuesto N capa J. ¿Ok? Entonces, por un lado sé, cambiando color, por un lado sé que esto, delta J capa, es igual a M transpuesto N capa J. ¿Ya? Entonces, esto es 0 o 1 dependiendo si son iguales o distintos. Así que son los coeficientes de la matriz identidad. Y entonces tengo que identidad es igual a MTN. Entonces sale que N no era otra cosa que M traspuesto inverso. ¿Ya? También esto es lo mismo que M a la menos 1 traspuesto. ¿Ya? Es lo mismo el traspuesto y el inverso conmutan si la matriz es invertible. ¿Ya? Porque si tengo A, B es igual a identidad, entonces vale que A traspuesto
es igual a identidad es igual a BA. Entonces A traspuesto, B traspuesto es igual a la identidad, ¿ya? Así que B es igual a la menos 1, B traspuesto es igual a traspuesto a la menos 1. Es igual a la menos 1 traspuesto, ¿ya? Se aplicó esto acá, ¿ya? Entonces, traspuesto y inverso conmutan, ¿ya? Es un recordatorio, ¿ok? Entonces, y la última parte, para hacer todo paralelo al caso del espacio primal, la última parte es que las columnas que acá decía, la columna J de M, ¿qué es? Son las coordenadas de VJ en la nueva base. Y acá escribí lo mismo. Sí, porque de nuevo la misma matriz M. Ya, okay, entonces eso quizás mejor no lo escriba, porque es una repetición de antes. Ya, entonces, para encontrar el cambio de coordenadas entre bases duales que corresponde al cambio de coordenada antes de hacer bases duales, hago matriz traspuesta a la menos 1. Ok. Eso es todo. Acá déjeme acordar dónde vamos. La próxima parte quiero introducir el espacio bidual y darme cuenta que hay una identificación canónica entre, como que hay prácticamente una identificación canónica entre V y el espacio que es el dual del dual, ¿ya? Esto es un poco la dirección hacia donde vamos. Y para esto, acá vamos a buscar entre V y el espacio dual un isomorfismo, digamos, función suriyectiva y inyectiva. Y para ver que una función es inyectiva, siempre nos sirve un tipo de criterio que dice que dos funcionales son iguales si son iguales sobre una base, ¿ya? Es una cosa que ya conocemos, pero acordámonos un poco cómo funcionaba. Entonces, porque creo que lo han visto en el curso precedente, Introducción al álgebra lineal, ¿ya? Entonces, si primero, cuando uno quiere ver identificar criterios para que V' sea igual a W', que dos elementos del espacio dual sean iguales. Entonces, primero dice, ¿qué pasa si W' es igual a 0? ¿Ya? Cuando un V es igual a 0, ¿ya? Bueno, es suficiente que se anule, o sea, ¿cómo? Acá, claro. Por definición, por definición, si V se anula en todos los vectores, es igual a 0, ¿ya? Entonces acá está escrito algo, una tautología. Entonces, lo que quiero decir, para todo V en una base de V, ¿ya? Si sé que para todos los elementos de una base se anula mi V', entonces era 0 simplemente, ¿ya? Eso, ¿cómo funciona? Si tengo V', lo escribo en términos de la base dual. Esta es la base dual de la base inicial, de la base, digamos, si esta base de acá la llamaba V1, Vn, entonces considero V' expresado en términos de la base dual, por ejemplo, y me da que V' aplicado a V es 0 para todo
Ya. Esto vale para todo V capa elemento de la base. Entonces, aplico mi descripción del V. El V se expresa como suma de los V' J con coeficientes. Y cuando tengo, cuando mantengo solo el coeficiente no cero de estos, esto es cuando kappa es igual a J. Si kappa es distinto de J, me da cero, ¿ya? Entonces sobrevive solo C kappa, ¿ya? Entonces me sale que C kappa es igual a cero para todo kappa. Así que todos los coeficientes del V' eran cero, ¿ya? Y por eso es una manera de convencerse que V' es igual a cero. ¿Ok? Si se anula en una base, en los elementos de una base. ¿Ya? Y viceversa, es como, obviamente vale el viceversa, que si el V' es igual a cero, en particular se anula en cualquier base, pero se anula en cualquier vector, además. ¿Ya? Ok, entonces primero caracterización de ser cero es que anularse en una base. Y ahora caracterización de dos elementos que sea del espacio dual son iguales si son iguales sobre una base. ¿Ya? Entonces vale, y esto el viceversa siempre es como obvio, porque si es que esto vale, si son iguales, claramente son iguales sobre todos los vectores, en particular sobre una base. Pero si ya sé, sé que solo para V aparteniente a una base fijada vale esto, entonces puedo aplicar el punto 1 a la diferencia de los dos. ¿Ya? Aplicar 1 a la diferencia y digo que esta diferencia sé que se anula en todos los elementos de la base, entonces es 0, entonces el V1 es igual a V2. ¿Ya? Y acá escribí toda la demostración de nuevo, pero esto sería el punto 1. ¿Ya? Entonces, déjenme escribirlo sin rehacer pedazos de demostración. Digo, esto es igual a 0 para todos los elementos de la base. Para V capa elemento de la base. Entonces, para el punto 1, W1' menos W2' es igual a 0. Entonces, vale que W1' es igual a W2'. O sea, los dos elementos del dual son iguales. ¿Ya? Aplicando el punto 1. ¿Ok? Y ahora consideramos el espacio último punto para nuestra identificación canónica es considerar un poco qué pasa para el espacio doble dual. Entonces, tomo, ¿qué es el doble dual? Son todos los elementos que denoto V'', o sea, dos veces primo, V segundo, ¿ya? Llamámoslo V segundo, que son elementos que toman elementos de V' y le asocian un número real y son lineales. Y lo lindo que pasa con el con el V segundo, ya también lo puedo escribir sin paréntesis, V segundo, es que puedo asociar una base, tomar una base de V, asociar una base dual, de esta asociar la base dual de nuevo y obtengo una base de V segundo, ¿ya? Entonces, si ahora miro un cambio de base, pasa algo, digamos, bueno, ¿ya? Estas son las definiciones de bases duales. Definiciones bases duales. ¿Ya? Simplemente para que veámosla una vez, porque quizás es un poco como complejo reorganizar sus ideas para hacer dos veces el dual. ¿Qué significa estas operaciones? Digo. Entonces, lo que hace es la base de dual una vez, la primera, satisface esto, son los funcionales lineales que sobre la base V capa dan o 0 o 1, dependiendo si los índices son iguales o no. Y estos otros funcionales son los V capa segundo, son elementos que a un funcional lineal asocian un número y este número es
Si los considero aplicados a la base, de nuevo me da 0, 1. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que cambia es que los aplico a funcionales lineales. Uno, desde el punto de vista abstracto, no ve mucha distinción entre aplicarlo a V' o a V, aplicar esta noción de base dual. Ok, y ahora, ¿qué pasa con el cambio de base? Lo lindo que pasa es que M traspuesto inverso es igual a M. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces que el cambio de base para V es M, entonces el cambio de base para V' es M traspuesto inverso, y basado en este facto de acá, el cambio de base para V segundo de nuevo es M, ¿ya? Entonces el V segundo en términos de cambio de bases se comporta muy bien, como V, se comporta muy similar a V, ¿ya? ¿Y esto por qué? Bueno, ¿se acuerdan? Hemos visto antes que esto es igual a lo mismo hacer el traspuesto primero o el inverso primero, ¿ya? Entonces es igual a M inverso traspuesto, ¿ya? Y después le pongo las operaciones sucesivas, inverso, pero ahora me acuerdo que A doble traspuesto es igual a, y entonces esto de acá lo puedo eliminar, doble traspuesto, y después también A doble inverso es igual a para cualquier matriz, ¿ya? Y entonces acá se pueden cancelar los traspuestos, cancelar los inversos, y me da que es igual a M, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto, ¿ya? Entonces hay esta propiedad útil que dice, ya me dice que el V y el V segundo son bien afines, y además hay una identificación canónica, ¿ya? Y ahora la vamos a definir. Entonces, la identificación canónica, ¿qué debe hacer? Debe asociar un elemento de V a un elemento de V segundo, ¿ok? Un elemento de V segundo, ¿qué elemento de V segundo asocia? ¿Ya? Cuando tomo un elemento de V segundo, debe ser alguna operación que asocia a un funcional lineal, o sea, a un elemento de V', debo asociarle un número. Bueno, hay una manera muy canónica de asociar un número a un elemento de V'. Simplemente lo puedo calcular, este W', lo calculo en el vector V, ¿ya? Entonces, ahora uno puede decir, cuando miro, acá tengo un elemento V, un elemento W', a estos le asocio W' aplicado a V. Cuando miro esta cosa W' aplicado a V, puedo considerar que el V es variable, y en este caso tengo un elemento W' del espacio dual, pero puedo también considerar que el V es fijo y que voy cambiando el W'. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso, para cualquier W' obtengo un número real. Entonces me da que si considero que de fijar el vector al cual aplico y cambiar el W', me da un elemento del espacio doble dual. O sea, me da cambiando W', cambia el número resultante de esta aplicación, y entonces tengo un funcional lineal sobre los W'. ¿Ya? Entonces tomo V, asocio para cualquier W', lo aplico en V. Cambiando el W', esto sí sale lineal, así que tengo un operador lineal sobre el espacio dual. Y esto es la asociación canónica de un elemento del doble dual a un elemento del espacio primal. ¿Ya? Y podemos ver que es biyectivo, ¿ya? Que es una operación biyectiva. ¿Por qué? Necesitamos, por ejemplo, cuando una operación es biyectiva, cuando es inyectiva, y una operación lineal, ¿ya? Es lineal, ¿ya? Si cambio V
asocio un otro V, este elemento V doble primo sale fácilmente que es lineal. Es porque esta operación de acá es lineal. V W primo aplicado a V es lineal en V. Y en W primo. Es lineal en las dos entradas. ¿Ya? Entonces, basado en el facto que es lineal en V, sale que el operador que asocia al V esta definición de V segundo es lineal. ¿Ya? Es inyectivo porque, ¿qué necesito ver? Es que se anula solo si V es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito ver? Necesito ver que acá para ver esto, debo mostrar que que V segundo es igual a 0 implica V es igual a 0. ¿Ya? Esto es lo que necesito demostrar. Pero V segundo igual a 0 significa, lo escribo en forma más explícita, significa que para todo W' vale que W' de V es igual a 0. A ver, ¿qué es que he dicho? Bueno, no es el punto 1, es que me equivoqué en escribir el punto 1. Entonces, acá hay que demostrarlo, ¿ya? W' aplicado a V es igual a 0 implica que V es igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Puedo considerar una base muy similar al punto 1, pero no es lo que hemos demostrado en el punto 1. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Fijo una base de V, V1, Vn, base dual, V1', Vn'. Y ahora yo lo que sé es que V tiene sus coordenadas, es una suma de CJ, VJ. Y cuando aplico un elemento de la base dual, siempre me da 0. ¿Ya? Entonces me da VJ' o VK, mejor, VK' aplicado a V. Esto, ¿a qué es igual? Es cuando lo aplico a cada uno de estos elementos VJ, puede darme 0, 1 y me da 1 solo cuando J es igual a kappa. ¿Ya? Entonces esto es igual a C kappa. ¿Ya? Y entonces sé que C kappa es igual a 0 para todo kappa. ¿Ya? Entonces, para todo kappa vale esto. Entonces V es igual a 0. ¿Ya? Esto es la demostración de la cosa en paréntesis 4. ¿Okay? Entonces, con esto demostré la inyectividad. Entonces tengo una operación que es inyectiva desde V en V segundo. Y el segundo factor que necesito es que sea surreactiva. Es suficiente para una operación inyectiva. Para que sea surreactiva es suficiente que las dimensiones sean iguales de los dos espacios. ¿Ya? Porque una operación inyectiva, otra manera de decir que una operación es inyectiva es que mantiene las dimensiones, ¿ya? O sea que si tengo un espacio de dimensión kappa en de partida, la imagen tiene dimensión kappa, ¿ya? Esto es una consecuencia de la inyectividad para operaciones lineales. Entonces, para que sea surreactiva, dado que sé que su imagen tiene dimensión igual a la dimensión de partida, por inyectividad, es suficiente que tenga el espacio de llegada tenga la misma dimensión. Pero hemos visto que la dimensión de V es igual a la dimensión de V cuando tomo su dual. Y si la tomo de nuevo, aplico la misma cosa al V segundo, tengo que dimensión de V' es igual a la dimensión de V segundo. ¿Ya?
Entonces nunca cambia de dimensión cuando hago más duales. Ok. Entonces, esto. ¿Y por qué se llama canónica esta identificación? Es porque no depende de las bases que elijo. Ya nunca necesité hablar de bases para definirla. Simplemente ocupé la definición de qué es un elemento del dual. ¿Ya? Es algo que es lineal respecto a cambiar el vector al cual lo aplico. ¿Ya? Entonces, esta es la identificación entre V y V segundo. Entonces, en realidad, cuando tengo un espacio V, hago una vez el dual, obtengo un espacio un poco distinto y después puedo aplicar cuantas veces yo quiera el dual. Si el espacio era de dimensión finita, sigue oscilando entre espacios, digamos, canónicamente equivalentes o con V o con V'. ¿Ya? Si hago V 5 veces dual, eso es canónicamente isomorfo con V inicial, con el V inicial. Si hago V 16 veces dual, no, perdón. Entonces ya, cuando hago V, el V' hago una vez el dual V', hago el doble dual V segundo, esto es equivalente a V. De nuevo, una vez más el dual me da un V tercero que es equivalente a V', y así siguiendo. Así que una vez que conozco bien el V y su dual, más o menos comprendí todos los duales sucesivos del espacio. ¿Ya? Porque cada uno es o equivalente a V o a V'. Ok. Pero esto vale especialmente cuando la dimensión es finita. Si la dimensión es infinita, ahí es todo mucho más complicado. Después. Bueno, acá hay un punto 4, que una otra propiedad interesante es que podemos, cuando expresamos un elemento en coordenadas, ahora tenemos otra herramienta para escribir esto de manera más abstractamente, ¿ya? Escribirlo abstractamente. Uno puede, si tomo una base, déjeme cambiar color. Si tomo una base V1, Vn, una base, V1', Vn' su dual, entonces puedo siempre expresar V de esta forma. ¿Ya? Eso simplemente me está diciendo, expresando de una nueva forma, digamos, conectada al precedente, el facto que los VJ' son un poco las coordenadas, tienen el rol de coordenadas, es como por la definición misma de base dual. ¿Ya? Entonces esto, pero es una fórmula que nos permite evitar hablar tanto de coordenadas si es que nos permitimos hablar de dualidad. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿cómo se justifica la fórmula? Aplicando la definición de base dual, VJ', VK igual a delta JK. Ya esta es la fórmula madre de esta. Entonces, el V es igual a se puede expresar en coordenadas. Cuando aplico VK' de V, lo aplico a esta forma de expresar V y aplico linealidad, entonces me da, si imagínense, acá aplico VK', lo aplico a esto, es lo mismo que aplicarlo al VJ y pasarlo al interior de la suma, ¿ya? Entonces lo que sale acá, VK' aplicado a V es suma sobre J de CJ VK' aplicado a VJ, que pero puede sobrevivir solo un término, solo cuando J es igual a K sobrevive el elemento de la suma, ¿ya? Entonces,
esto lo que ya sabíamos un poco, habíamos ya visto, que el v kappa primo se puede interpretar como sacar la coordenada kappa del vector respecto a la base. ¿Ya? Entonces, cuando acá aparece CJ, le puedo sustituir el VJ' en vez que el CJ, dado que cada C kappa es igual a V kappa primo aplicado a V, lo sustituyo y me da que V es igual a esta suma de VJ' aplicado a V multiplicado por VJ. ¿Ya? Ok. Y lo último que voy a hablar es una aplicación para la fórmula de Taylor. Para todo lo que aparece en dualidad parece muy solo una reexpresión de cosas. Es como muy elegante, tan elegante las aplicaciones de dualidad son tan elegantes que casi uno le parece que está diciendo la misma cosa que no entrega nueva información. Eso es un poco, al menos a mí me parece así muchas veces, que es como ya, esto ya lo sabía, ¿a qué sirvió todo eso? Ya, pero es como, es una otra manera de reorganizar la información. En realidad, todo lo que hacemos en matemática, dice, organizamos la información de otra manera y quizás ayuda más para comprender si una cosa es cierta o no. ¿Ya? Para comprender si una cosa es verdad o falso. ¿Ya? Pero en ese caso es muy extremo eso, es como que de verdad es mucha manipulación de la información que uno ya tiene. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar el espacio de polinomios de grado n con coeficientes reales y aplicar el concepto de base dual, base y base dual en este caso. ¿Ya? Entonces acá tenemos los polinomios PNR y les expreso así, puedo poner coeficientes A0, A1T y así siguiendo, ANT a la N. ¿Ya? Todas las potencias, puede que unos de esos sean 0, entonces el grado es menor o igual que n, ¿ya? Pues si los últimos a n y los últimos coeficientes son 0, el grado será más bajo, ¿ya? Ok, y esto forma un espacio vectorial. Y es muy fácil ver que es un espacio vectorial, porque acá hay coordenadas como directamente conectadas con mis polinomios. Ya son los coeficientes del polinomio, lo puedo ocupar como base, ¿okay? Como coordenadas. Y la base correspondiente a estas coordenadas son las potencias. 1t, así siguiendo hasta t a la n. Una base natural, ¿ya? Que la llamo E0, E1, EN, ¿ya? Y entonces puedo encontrar la base dual. ¿Qué es la base dual? Simplemente son elementos que a cualquier polinomio asocian un número y que el número j, elemento número j de la base, aplicado a t a la capa, me da 0 si j es distinto de capa y 1 si j igual a capa. Entonces me da la delta j capa, ¿ya? La definición de base dual. Y ahora vamos a encontrar un otro algoritmo, un algoritmo que permite calcular la base dual. Vamos a calcular la base dual. Encontrando una forma, digamos, explícita, una fórmula explícita. Y esto lo vamos a basar en derivadas, ¿ya? Porque vamos a ocupar dos operaciones, ¿ya? Aplicar una derivada, tomo un polinomio de t, le asocio su derivada, p' de t, y la otra cosa que sé hacer es calcular el polinomio en cero, ¿ya? Polinomio aplicado en cero me da el coeficiente 0, coeficiente del elemento de la base que había llamado 1, o lo había llamado E0 también. ¿Ya? Estas dos operaciones
las conocemos, hacer derivada y aplicar y cancelar todos los t que aparecen en la fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A ver, ya hemos encontrado la operación de... Entonces, ahora tenemos acá he escrito todas las posibles derivadas de un polinomio. A ver si estoy grabando, parece grabando y todo, ya. Entonces, todas las derivadas de un polinomio. ¿Qué pasa? Cuando hago la primera derivada, esto se va. La derivada de una constante es igual a 0. La derivada del t es igual a 1. Y entonces el a1 se traduce se transforma en término sin potencia de t. Y cada término está enviado en el precedente. Cuando tengo una potencia n, la derivada de tn es igual a n por t a la n menos 1, ¿ya? Entonces me aparecen factores iguales al valor del índice, ¿ya? 2 para el A2, n para el AN, ¿ya? Y digamos, acá sería 1 para el A1 y 0 para A0, ¿ya? Entonces tengo, me apareció una vez un factor. Ahora continuando, 2A2t se transforma en 2A2. Multiplico por un número de 1 inferior, ¿ya? El A3, acá continuaba con 3A3t al cuadrado. Cuando hago la derivada de eso, el t al cuadrado se transforma en t y me aparece un nuevo factor 2. Entonces tengo 3 por 2 y así siguiendo, el último es n por n menos 1, sigue teniendo a n y la potencia bajó por 2, ¿ya? Entonces en el final, continuando con eso, cuando hizo capa pasos, acá tengo el primero que se cancelaron todos los términos hasta el capa, y el capa tiene, como cuando empezó en el primer paso, le tuvo un coeficiente capa. Después, en el próximo paso me daba un capa menos 1 y así siguiendo hasta 1, ¿ya? Y entonces esto es capa factorial. Entonces tengo capa factorial a capa. Después el a capa más 1, ¿qué me daba? Empezaba con capa más 1, después multiplicaba por capa menos 1, así siguiendo, y se termina con el 2, ¿ya? Le falta el 1. No está multiplicado en el último exponente que me multiplicaría por 1 y cancelaría este t, falta. Así que es capa más 1 factorial, como si lo multiplicara por todos, y divido por este 1, ya que 1 factorial es igual a 1. ¿Ok? Y para el último término, acá me daba n, n menos 1 cuando hago la primera derivada, así siguiendo, y se termina después de capa pasos, ¿ya? Entonces, n menos capa más 1. Es el último que sobrevive. De los, o sea, si lo derivaría una vez más, acá el t a la n menos capa se transforma en n menos capa menos 1 y me aparecería un n menos capa. Entonces se terminaba en esto, pero acá puedo multiplicarlos hasta 2 por 1 hasta al 1 y acá divido también por los mismos. 2, 1, ¿ya? Entonces acá me da n factorial sobre n menos capa factorial. ¿Ok? Lo único que me interesa de estas derivadas, que hemos visto esta operación de hacer derivadas, lo único que me interesa es calcularlas en 0. ¿Ok? Entonces, si las calculo en 0, entonces lo único que me interesa es este coeficiente de acá. Los otros se cancelan, ¿ya? Entonces, lo que me da es que P, el polinomio inicial aplicado en 0 me da a 0, el polinomio primera derivada aplicada en 0 a 1, y si hago capa derivadas y lo calculo en 0, me da capa factorial a capa. ¿Ya? Y entonces uno puede reexpresar estos números en términos de la operación de tomar derivadas del polinomio. Entonces tengo
A0, A1, A kappa son P calculado en 0, P' calculado en 0 y así siguiendo. En general tengo P kappa, capas derivadas de P. Las calculo. Después aplico el polinomio en 0, o sea, borro los coeficientes t al cuadrado y así siguiendo. Y divido por capa factorial. Entonces, para encontrar el coeficiente kappa, puedo hacer esto. P kappa derivadas aplico en 0, divido por capa factorial. ¿Ya? Y lo lindo es que P, cuando aplico P, su derivada, tomar derivada o calcular en 0, estas son lineales. Son operaciones lineales. Así que acá tengo una combinación de operaciones lineales. Entonces, esto es un operador lineal, E kappa primo. ¿Ya? Es lo único que gané con complicarme la vida de calcular derivadas, es que ahora estoy seguro de haberlo expresado como una combinación de operaciones lineales y además que a uno le gusta hacer derivadas. Ok. Ok, entonces, bueno, y se dan cuenta que esto es, saca la derivada, la componente número kappa de mi vector de coordenadas, ¿ya? Entonces, si acá tengo las coordenadas A0 a n respecto a la base T1 TTN, ¿ya? Entonces, acá, cuando aplico esta operación de acá, me da la coordenada número kappa. Así que E' de P es igual a esto. Esto es el elemento número kappa de la base dual, a la base dual de aquella base respecto a la cual estas serán las coordenadas del polinomio, ¿ya? Entonces, como les decía, es todo traducir distintas informaciones de nuevo en otras palabras, ¿ya? Y entonces sigue, que es un poco lo mismo, pero más explícitamente. Sigue que esto, el E kappa primo, o sea, esta operación de acá, si la aplico a la potencia J, entonces me da, es igual a delta J kappa, ¿ya? Delta J kappa. Entonces, si J, y uno puede verificarlo ahora, ver en la práctica que lo puede verificar, ¿ya? Entonces, que J, si J es menor que kappa, ¿qué pasa? Miramos acá. J es menor que kappa, significa que toma una potencia J menor que kappa. Entonces, cuando le aplico capas derivadas, se cancela, ¿ya? Si hago 3 derivadas de t al cuadrado, ¿ya? Esto es J y esto es kappa. Kappa igual a 3, se cancela, es igual a 0, ¿ya? Entonces, esto es el caso de J menor que kappa. Y después, si lo divido por 3 factorial, también sigue cancelando, ¿ya? Si J es igual a kappa, si acá hago 3 derivadas de t a la 3, esto me da 3 por 2 por 1, se cancela todas las potencias de t, 3 por 2 por 1, y si lo divido por 3 factorial, es igual a 1, ¿ya? Entonces en este caso me da 1, puedo verificarlo directamente, y si j es mayor que kappa, t a la kappa, t a la j con un j mayor que kappa y hago kappa derivadas, esto me da un coeficiente que multiplico por t a la j menos kappa, ¿ya? Y divido por lo kappa factorial, ¿ya? Pero cuando ahora lo calculo en 0, es la única vez que es útil este facto, que después de hacer derivadas lo calculo en 0, no, casi la única vez. Y en este caso me da que se cancela cuando pongo t igual a 0, se cancela y me da 0. ¿Ya? Entonces, verificamos de otra manera directamente que esto me da, satisface la propiedad de ser una base dual de la base inicial. ¿Ok? Entonces, con esto
puedo continuar y aplicar la última cosa que hemos visto en la página precedente, o sea, esta fórmula de acá. Cualquier vector es la suma de coordenada 1 aplicada al vector por el V1 y así siguiendo, ¿ya? VJ' aplicado a V, que me da un número, y lo pongo como coeficiente para VJ y sumo sobre J. Esto me reconstruye el vector V. Y acá lo podemos hacer de nuevo. Tengo que P de T es igual a todos los E' aplicados a P multiplicado por E0, E1, En y así siguiendo. O sea, son solo N. Entonces, si lo expreso directamente, me da P0 más P0' T más así siguiendo hasta Pn0 dividido por n factorial T a la N, ¿ya? Y entonces, si se fijan, esto es la fórmula de Taylor, ¿ya? Es como atrás de la fórmula de Taylor, uno la puede interpretar como que estoy expresando, fijo la base 1, t al cuadrado, así siguiendo hasta t a la n, y expreso un polinomio con esta descripción en términos de la base dual, donde la base dual la expresé como composición de operadores derivada y calcular en cero. ¿Ya? Entonces, esto. Y entonces el exit ticket para ustedes sería si pueden, para polinomios de grado a lo más 3, demostrar que 1, x menos 1, x menos 1 cuadro, x menos 1 a la 3 es otra base y encontrar su base dual. Claramente que van a obtener será de nuevo un otro tipo de fórmula de Taylor para polinomios. Ok, entonces eso es, eso concluye la clase. Si hay alguna pregunta, ya, una cosa que quería, perdón, estaban todavía, mirando eso, no sé. Lo que quería ver era, hay varias personas que contestaron en el Doodle para fijar las clases de, no sé, espera, estoy, esto, de las presentaciones grupales. ¿Lo ven? ¿Ven el Doodle? Ah, ya, perfecto. No estaba seguro. Parece que la mayoría votó por está disponible, excepto uno. Lo siento, Benjamín. Parece que están decidiendo el lunes. ¿Ya? El lunes a las 6:30 iríamos a hablar un poco de estas presentaciones grupales, fijarlas y si tienen dudas o no está claro lo que estaba proponiendo, ahí podemos, con los que quieran, podemos, los que quieran ir, hablar de eso. Ya. Ok. Y organizar las fechas, serán las fechas después de la interrogación 3. Profe, Sí. yo tengo una duda, pero con respecto a las pruebas, todavía no están revisadas. Respecto a las pruebas, la pregunta es, ¿cuándo se le Sí, entregamos las pruebas? Ya. ujú, esa Ya, misma. ok, bueno, entonces eso no lo sé, debía verificarlo con el ayudante Benjamín. Entonces, Ah, ya. voy a presionarlo para que termine. O, No, no se preocupe, era para pobre, saber solamente. pobrecito, no. Pero sí, le voy a preguntar, no lo sé. Muchas gracias. Ya, ok. Entonces, acá está. Entonces, bueno, si hay más preguntas, si no, por mientras termino.